Bueno, muy bien, seguimos en CNN Radio Rosario, estamos en Consentido Común, tenemos un gusto grande, nos vamos a dar un gusto grande ahora, porque nos está visitando en los estudios de CNN Radio Rosario el doctor Diego Guelar. Él es abogado, pero para mí, cada vez que charlamos con él, lo hemos hecho muchas veces, no como ahora que lo tenemos acá, presente, está con nosotros, como se dice ahora, presencial. ¿Cómo le va, doctor? Antes que nada, los saludo. Un gran gusto de estar, gracias por la invitación. No, al contrario. Porque claro, yo por lo menos no conozco mucha gente que haya sido embajador en Estados Unidos, en China, en la Unión Europea y en Brasil. Hay mucha gente. Yo tampoco. Es un hecho. Yo creo que he tenido mucha suerte. Yo siempre digo que lo mejor del talento, si existe, es la suerte. Y el que no es consciente de eso está muy equivocado. Pero yo he tenido mucha suerte. Tiene un background muy importante, doctor. He tenido una oportunidad de aprender mucho, sin Claro. lugar a dudas, y además el honor de representar a la Argentina en los destinos más importantes. Eso obviamente me honra, pero al mismo tiempo es una oportunidad excelente. Es muy difícil, yo lo veo en gente especialista en relaciones internacionales en lo académico. Sí. Yo tengo un aspecto académico en mi formación intelectual, etcétera, soy profesor universitario, pero el dato de recorrer el pasillo en Beijing, en el Departamento de Estado, en Bruselas o en Brasilia, es una experiencia realmente excepcional. No es lo mismo hablar de las relaciones internacionales en abstracto, a conocer a los protagonistas y el funcionamiento físico, cómo funcionan es esos, un activo, que son míticos, claro, que uno tiene claro. una idea, que es estar dentro del elefante, ¿no? Y al final uno se da cuenta, además de la cantidad de cosas que tenemos en común, Sí, de las debilidades que compartimos, de las conspiraciones que no existen o que se agrandan, de esas cosas que uno ve a distancia y cree que está todo planeado, todo planificado. Todo previsto. No es, decididamente no es así. Entonces por es una vivencia muy rica. Ese activo que usted tiene, por eso a mí me genera un privilegio poder conversar con usted, en este momento en donde hay un enfrentamiento comercial entre China y Estados Unidos, y usted justamente tiene ese andar por esos pasillos, claro, que es donde se toman las decisiones. Que generó en los últimos 80 años, yo esto lo repito mucho, pero no me voy a cansar de repetirlo, hubo un orden al cual nosotros nos acostumbramos, que va más allá de lo que creemos que existe. En la vida de todos nosotros, el orden internacional liderado por Estados Unidos, y lo incluyo a China en ese orden internacional, yo doy siempre este ejemplo, un avión de Air China, la compañía oficial de China, que sale de Beijing para ir a Frankfurt, tiene que cumplir con las normas IATA. Sí. Las normas IATA ya las había impuesto, generado Estados Unidos, antes que existiera Air China. Sí. Entonces, eso, hacer una transferencia, los trámites de aduana, el transporte aéreo, fluvial, marítimo, correspondencia, todo, hay un tramado de relaciones internacionales a la cual estamos de una u otra forma todos conectados, que no somos conscientes que existe ese tramado y ese orden internacional. ¿Y eso está cambiando ahora? Bueno, ahora estalló. No. Estalló. Estalló porque el líder de todo ese sistema tiene domicilio, es la Casa Blanca. Sí. Es Washington y es el presidente de los Estados Unidos, sin lugar a dudas. Sí. Bueno, le agarra un ataque de hippie, aunque pareciera ser que es lo contrario, porque es de ultraderecha, etcétera, pero es una suerte de hippie adolescente. Pero aparte va para adelante, va para atrás. Bueno, una de las cosas que uno piensa es que hay una estrategia. Entonces bueno, eso lo dicen algunos, ¿no? Uno le explican la estrategia. Mienten. Los que explican la estrategia mienten porque la realidad demuestra que da un paso para adelante, otro para atrás, dos para el costado. O sea, eso no es una estrategia. No es cierto que haya una estrategia, desgraciadamente, porque eso genera incertidumbre. En Wall Street ha generado $6 trillones de pérdida dentro de Estados Unidos. Ahora, doctor Guelar, hablando de los pasillos, uno tiene también muchas veces la fantasía de decir, no, el establishment norteamericano, si el presidente quiere irse mucho a las bandas, lo contiene, lo guía, lo lleva. No pareciera ser lo que está sucediendo ahora. Bueno, es la primera vez, yo estudié 2 años en Estados Unidos, cuando era un adolescente, estoy hablando de 50 años, más de 60 años atrás. Es decir, en una vivencia
muy directa de los últimos 50, 60 años, incluyendo haber estudiado, haber sido 2 veces embajador en Estados Unidos, yo nunca he visto una cosa así. Y desde el punto de vista de los historiadores formales, etcétera, coinciden, no es que es solamente una vivencia personal. Esto es nunca visto. El desorden, porque esto no es si la política es buena o es mala. Hay una disyuntiva central en el mundo, en todos los aspectos de la vida, que es caos u orden. Sí. El caos siempre es malo. Es decir, el orden, un orden es mejor, el peor orden es mejor que el mejor caos. Entonces, esa situación es muy importante entenderla, porque lo que uno espera de Washington es el liderazgo. Sí. Especialmente cuando no hay. En 1648 hubo un famoso tratado de Westfalia que fue el origen de las naciones, después de la guerra de los 100 años en Europa, que ordenó, generó un estatuto que después todo el mundo, los 5 continentes, utilizaron esa tradición westfaliana de constituirse en naciones. Que justamente es Europa también la que da un paso adelante en principio de la década del 50 con la creación de la Unión Europea en sus distintas fases. Hoy está en una fase de desarrollo. Es decir, la misma cultura que generó la conciencia de las naciones y la distribución geográfica y política del mundo y la división en naciones, constituyó también esta primera experiencia de supranacionalidad, de un concepto superador de las naciones. Pero todo este orden, y vuelvo a estos últimos 80 años, fue generando acumulativamente, no perfecto, ¿no?, pero un orden que funcionaba. Era eso que sale un avión de un lado, llega al otro lado. Si el aeropuerto no tiene determinadas condiciones, no se puede aterrizar o decolar de un aeropuerto. Lo pongo en la experiencia que todos no sabemos que eso es el orden internacional, pensamos que es un pasaje. Sí. No, es un dato central de toda esa maraña de reglas que hoy empiezan a hacer agua, porque por haber sido tan disruptivo, es el concepto de revolución, que existió centralmente en nuestra cultura con la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. Es un concepto muy duro. Yo lo tuve de adolescente. Yo fui un adolescente de los 70. Sí. Sin detalles. Podemos hacer otro programa sobre eso. En otro momento. Pero el concepto de revolución es la ruptura y la violencia, que históricamente tiene prestigio. Yo voy a hacer una revolución. Qué bien, aplaudo. Qué cosa superior. No. Es una tragedia el concepto de revolución. El concepto de evolución, de cómo las instituciones van madurando, sedimentando los cambios, etcétera, es lo que la humanidad requiere en nuestra cultura y en todas las demás. Entonces, este criterio de disrupción total que genera incertidumbre. Se dispara el precio del oro, que es realmente hoy un material marginal. ¿Cómo lo toman del otro lado? Del lado de China. Bueno, esto de lo China, debe haber sorprendido. Yo me imagino, he tenido, por supuesto, el honor de conocer al presidente Xi Jinping, de estar reunido varias veces con él. Yo creo que se pellizca todas las mañanas. No puede ser, nunca se le ocurrió que iba a tener un aliado semejante. Porque él, que aspira muy claramente al orden, no aspira al desorden. Yo creo que de aquí a poco se va a empezar a preocupar. Momentáneamente dice, bueno, este desorden se pelea con todos. China es el principal socio comercial de 140 países sobre 190 en el mundo. Es decir, está muy instalado. Sí. ¿Esto qué le genera? Que su principal rival, sin lugar a dudas, está en Beijing, está en Washington, el principal rival, están disputando el poder mundial, se pelea con todos sus socios. Bueno, ¿qué hace Xi Jinping? Mira, balconea, saluda y le manda mensajes de cariño a todos. Tiene 140 socios en el mundo, es mayoritario, principal socio. Entonces, ¿qué le dice? ¿Quién se trajo? Acá estoy yo. Yo no los aprieto, no les exijo, no le coloco impuestos. Está en el mejor de los mundos. Pero el mismo, por filosofía china, porque orden y caos es el principio central de Confucio, el más grande de los 7 grandes filósofos chinos de la antigüedad. Y orden o caos es el riñón de la filosofía oriental. Entonces, yo estoy seguro que de aquí a poco, si no hay un equilibrio en la propia Estados Unidos, yo creo que lo va a haber, que Estados Unidos se va a
equilibrar. Yo soy un gran admirador de la nación norteamericana y de su sistema, lo que se llama check and balances, sistemas de chequeo contra chequeo, equilibrios institucionales, y los tiene, y son poderosos. Están empezando a reaccionar. Tuvieron 60 días en shock, claro, pero rapidísimo, en términos históricos, ya están reaccionando. Ahora, nosotros venimos no de la tradición confuciana, de Confucio, que era orden o caos, por eso el sistema del Partido Comunista, que hoy no es más lo que fue. O sea, hubo un partido comunista creado por inspiración de la Unión Soviética en su momento, se rompió con la Unión Soviética, después Rusia, pero todavía era Unión Soviética en los años 70, China rompe con todavía la Unión Soviética en los 70, y hoy el sistema es chino. O sea, el sistema no es comunista. Tiene centralización, partido único, es un suerte de capitalismo de Estado, para explicarlo de alguna forma. Yo siempre digo que hay una definición oficial. Si uno se sienta con un ministro, con un embajador chino y le pregunta ¿cómo es el sistema chino? Le va a decir, es un sistema socialista de mercado, con características chinas. Es un dogma. Dice socialismo medio rara de mercado. Uno dice, bueno, economía social de mercado, pero no los autores son los alemanes. Entonces, hasta ahí uno puede decir socialismo de mercado. Bueno, son temas que conocemos en Occidente. Pero ¿cuáles son las características chinas? No hay. Yo te pido, entra en Google o ahora en inteligencia artificial, no hay nadie que explique, porque forma parte del misterio. En Oriente el misterio es parte del poder. Entonces, vos tenés que conocer. Si no sabés lo que es la característica china, nadie te lo va a contar. Es el ejercicio de la autoridad. Por ejemplo, todos sabemos dónde vive el presidente Milei. Sí. Dónde trabaja, dónde vive. Lo vemos pasar. Yo vivo sobre Libertador, en Esmeralda Libertador, y vienen no sé cómo no le apagan las sirenas. ¿Cómo hace para ir de Olivos a Buenos Aires? Con ese ruido. Con ese ruido. Pero ahí está, es público. Sí. El presidente de Estados Unidos, uno ve la verja, uno pasa por la verja y lo podría ver ducharse prácticamente en el baño, ¿no? Sí. Eso es Occidente. Nadie sabe dónde vive Xi Jinping. No hay residencia oficial. Lo que era antes la ciudad prohibida, hoy es un museo donde entran turistas, chinos que la van a visitar, que era la residencia del emperador, donde ni él salía ni nadie entraba. Estaba él y la corte encerrado en esa ciudad imperial que es la ciudad prohibida. Sí. No hay ciudad prohibida hoy, es un museo, pero hay el concepto de lo prohibido, como el muro, la gran muralla. La gran muralla no sirvió para nada. Lo primero que hicieron, que fue hecha en la frontera norte para separar del imperio mongol y el peligro del peligro mongol, la cruzaron, no sirvió para nada. Es un monumento absolutamente inútil desde el punto de vista defensivo, que fue lo que se hizo. 4.000 kilómetros, 5.000 kilómetros de muralla en el medio de las montañas, al cohete. Pero el concepto de muralla es culturalmente, está muy presente en la cultura china. Ahora, entonces, Estados Unidos se va a autorregular, aparentemente. Es lo que yo creo. Aparentemente. China me está esperando, dice... No, va a estar contenta. Hoy está contenta por el desorden, haciendo ruido porque pero va a estar contenta cuando el tema se regule, porque finalmente... Él ya lo dijo varias veces, Xi Jinping, el mundo es suficientemente grande y hay lugar para los dos. Bueno, ¿cuál es la situación? Hoy hay 100 trillones de dólares en la economía mundial. Sí. Unos 23, 24 trillones es Estados Unidos. Unos 18, China ascendiendo. O sea, la tendencia es que los próximos 10 años tengan unos 25 cada uno. La mitad de la economía mundial entre los dos gigantes. Ahora, esta situación que plantea que el conflicto central y la disputa están entre Estados Unidos y China. Ahora, en desorden, yo creo que de aquí a meses le preocuparía enormemente a la propia China los efectos del desorden en su proyección. O sea, va a estar muy contento que los check and balances, que la Constitución americana funcione muy bien. Por supuesto, en el medio todos, pero ¿qué va a pasar con Europa si antes no se mueren de un infarto con todo esto que está, este cimbronazo? Para Europa es muy difícil porque está en el medio y no tiene suficiente capacidad de mediación.
Para darte el ejemplo, si la propuesta alemana de los 70, que se llamó la Ostpolitik, la política hacia el este, de la dirigencia alemana, era mirando de Berlín a Moscú, incorporar a Rusia, ya no la Unión Soviética, a Europa. Ahí estaríamos la primer potencia del mundo. Sí. Es decir, Europa con Rusia adentro es por el volumen militar, volumen comercial, Sí, población, sí, extensión territorial, estaría en la punta de la pirámide. Sí. Y tendría a un lado a Estados Unidos, al otro lado a China. Pero eso no ocurrió. Y nada indica que vaya, como están las cosas, a ocurrir. No, parece que Entonces, ese actor es un actor hoy de reparto. Importante, como los premios Oscar, que un actor de reparto puede ser la estrella del reparto de premios, pero es actor de reparto. Sí. No es ni mejor actor ni mejor actriz. Sí. Entonces, esta situación es la que sufre Europa en una tormenta ideológica. Perdió el equilibrio entre izquierdas y derechas moderadas. La izquierda está en una crisis prácticamente terminal al día de hoy. Espero que la supere. Yo soy de derecha. Pero me parece muy importante que haya una izquierda racional, sensata, una centroizquierda poderosa. Es muy bueno, porque así eso es la civilización occidental, el equilibrio. Lo ha perdido. Ese equilibrio avanza las derechas duras, que tienen dos curiosas tracciones sobre la gran mayoría de la población. Uno, que las nuevas tecnologías y la concentración de poder generó un grupo de privilegiados económicos arriba, por un lado, generando mucha bronca a la clase media. Mucha bronca. Hay lo que llamamos resentimiento. Y por otro lado, abajo, la presencia de los inmigrantes, los que quieren meterse en el espacio y le ocupan a los de abajo, las calles de su barrio, las escuelas de sus hijos, los trabajos. Entonces, la doble tensión cambian un poco entre la el privilegio minoritario por arriba y la presencia millonaria de los inmigrantes, eso hoy no tiene solución. Crece la derecha que eran partidos minoritarios en Europa, hoy tienden a ser mayoritarios porque cambiaron su base de sustentación. Lo mismo el Partido Republicano americano era el partido de la élite. Y los demócratas eran de la sumatoria de minorías, todos son inmigrantes, salvo los indios originales, todos los demás son inmigrantes en Estados Unidos. Pero ¿qué pasó? Esta misma tensión, desde arriba, con el famoso 1%, es decir, 1 contra 99, que se genera en Estados Unidos, esta imagen del privilegio de arriba, y las invasiones de inmigrantes, generaron que la base social del Partido Republicano, más de Trump, yo diría que del Partido Republicano, sean el obrero industrial, que se sintió muy golpeado por la mundialización de la economía. Entonces, hay cambios que generan situaciones, por supuesto, de desorden, de tensión, de violencia, en el cual estamos en el medio de esa tormenta y no nos escapamos nosotros. No, claro que no. Bueno, nosotros estamos disfrutando de tenerlo acá porque usted vino a una charla en el Rotary. En el Rotary, efectivamente, hoy al mediodía, ¿no es cierto? En el Jockey Club, ahí estaremos. Que queda muy bien de la radio. Muy bien acompañados por gente muy interesante, muy inteligente, muy comprometida, como son los socios del Rotary. ¿Y qué tema va a presentar, doctor? Este mismo. Claro. Cómo movernos. Inevitable. Y crecer y sobrevivir. La pregunta es, en este mundo desordenado, ¿cómo sobrevivimos primero y cómo crecemos? Claro, Bueno. Y es un gran desafío. Pero tenemos todas las oportunidades de hacerlo. Yo soy, claro, muy optimista. Muy optimista. Pero es como Turco en la neblina. No nos agarra tan mal parado este lío en el mundo. mundo. Al contrario, si nosotros supiéramos dónde estamos parados, que es en el cono sur de América, es lo que llamamos Mercosur más Chile, 20 millones de kilómetros cuadrados, 300 millones de habitantes, si operáramos juntos quinta o sexta economía del mundo, en este momento de confusión tendríamos un instrumento de negociación muy importante y primeros productores de alimentos, de minerales y de energía. La verdad, esto es una oportunidad para nosotros. En este desorden, si entendemos dónde estamos parados y ejercemos la fuerza y no la división. El mejor ejemplo, el jueves pasado se reunieron los cancilleres del Mercosur en Buenos Aires, que decidieron, a mi juicio, todo lo contrario de lo que tenían que decidir. Se dieron autorización para que cada uno negocie 50 posiciones arancelarias a cada uno.
hasta Brasil, que es el más poderoso del grupo, es débil. ¿Qué diferencia hubiera sido que fuéramos a golpear la puerta en Washington y decir, acá estamos como Mercosur en esta condición de una potencia mundial, uno de los 5 o 6 más grandes del mundo, negociando el 0-0? ¿Querés liberarte de aranceles? Venimos a negociar un tratado de libre comercio. Yo creo que eso sería la fortaleza, y la tenemos. El problema es que la fortaleza que no se ejerce, claro, no es fortaleza, es debilidad. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, doctor, por pasar por acá. Gracias a los amigos del Rotary también, y que disfruten mucho de la conversación que van a tener con usted hoy al mediodía. Un gusto, sí, un placer, estar acá con ustedes y repitamos esta ceremonia secreta. Sí, perfecto, con mucho gusto. Muy amable, muchas gracias. Nosotros nos vamos a las noticias.